Hola, bienvenidos a un vídeo más. Bueno, estamos ahora mismo en el aeropuerto del Prat. Como se ve, me están matando el sol ahora mismo porque amaneció ya hace un rato. Estamos desde muy tempranito aquí para esperar nuestro vuelo. Oficialmente nuestro primer viaje, ya no como novios, sino casaditos. Y este sí que promete ser el mejor viaje que hemos hecho hasta ahora. Nos vamos nada más ni nada menos que a la tierra de la libertad, a la tierra del tío Sam, a la maravillosa, icónica y única Estados Unidos de América. Por fin, por fin se nos da hacer este viaje. La verdad que lo veníamos esperando hace muchísimo tiempo. Antes de viajar a Estados Unidos tuvimos que tener en cuenta muchos factores. Uno de ellos es que para entrar al país tenés que tener sí o sí una visa o visado. En nuestro caso, que viajamos desde Europa y ambos tenemos pasaportes europeos, tuvimos que tramitar el visado ESTA, el cual solicitamos rápidamente en su página web oficial. Simplemente introdujimos nuestros datos, respondimos unas preguntas y luego de unas horas recibimos un correo de confirmación con la aprobación del visado. Eso sí, no es gratis. Tuvimos que pagar 21 euros cada uno, lo cual sigue siendo económico a comparación de lo que cuestan las visas en otros países, como por ejemplo en Argentina. Así que nada, ya estamos cerquita de la puerta, a punto de embarcar. La primera escala que tenemos es a Frankfurt. Así que nada, por si no nos conoces, yo soy Xavi. Yo, Florencia. Así que vamos a ello. Bueno, empezamos bien ya. Se ve que hay un temporal de nieve en Frankfurt, se ve que están todas las pistas heladas, con hielo, con nieve, de todo. Y ya nos han dicho que el vuelo está demorado, y tan demorado, llevamos media hora de retraso, estamos por despegar todavía. Y nada, la escala era en 50 minutos, así que espero que no perdamos el otro vuelo. Vamos a ver si llegamos corriendo al otro avión y a ver si podemos subir a tiempo. Después de media hora de retraso, por fin pudimos despegar hacia Frankfurt. Dejamos atrás las vistas al mar para ver paisajes completamente opuestos, hasta que llegamos a nuestro destino, donde efectivamente estaba todo nevado. De ahí llegó el momento de correr, no solo por el poco tiempo de transbordo, sino también porque el otro avión estaba literal en la otra punta del aeropuerto. Corrimos y corrimos hasta que finalmente llegamos a tiempo y de ahí embarcamos de nuevo. Nos hemos recorrido todo el aeropuerto de Frankfurt, de una punta a la otra, corriendo con las maletas, control de aduanas, control de todo. Todos los controles que te puedas imaginar, encima se ponen estrictos. Luego un caos porque todo el mundo estaba ahí. Fue una auténtica locura, de verdad, literal de una punta a la otra. Es como que veíamos el nombre de la puerta y no llegaba más, y era como una desesperación. Oh. Pero bueno, ya estamos en el avión bueno, el que nos va a llevar a nuestro destino final. Ya se ven las vistas por aquí y este es el trayecto que vamos a hacer de aquí de Frankfurt, todo este camino hasta Orlando. Unas 10 horitas y pico de vuelo, así que a ponerse cómodo. Como si no lleváramos suficiente, este vuelo también estaba demorado. Primero tardamos en embarcar, luego estuvimos más de una hora sentados completamente parados, para luego encontrarnos con que había cola de aviones. Sí, cola de aviones para despegar, hasta que finalmente despegamos ya con 2 horas de retraso. Y esto no fue lo peor estaba aún por llegar, aunque en ese momento no éramos todavía conscientes. Por fin llegó la comida, no sé cuántas horas estuvimos esperando ya, pero bueno, ya la tenemos aquí. Yo al menos, bueno, los dos, pedí las meatballs con smashed potatoes, vamos a ver qué tal, porque sé que está que arde esto. Si no, lo otro era pasta vegetariana, que bueno, con el hambre que llevo creo que necesito proteína. Buen provecho. ¿Está divertido o qué? No. Pero es lo que hay. Nunca puede faltar en los vuelos el bebé que te llora todo el santo vuelo. Un clásico que odio. Justo ahora estamos sobrevolando por encima de Canadá. Mirad qué paisajes. Incluso se ve por aquí el hielito en la ventana, pero mirad todo es nada. Y todo esto entiendo que son como ríos y lagos completamente congelados. No sé cómo se verá en la cámara, pero en real se ve increíble. Ya queda menos.
llegamos por fin a suelo americano, ya estamos pisando suelo americano, por fin. Oh, fueron muchísimas horas de vuelo, ya casi incontables parece, porque entre que tuvimos la escala Frankfurt que eran 2 horas, después que se retrasó 2 horas más el vuelo, que estuvimos adentro del avión todo ese tiempo, y ahora las 10 horas de vuelo que eran de Frankfurt a Orlando, buah, al final que 14 horas, como 14 horas arriba de un avión. Pitos y flautas, sí. Fue tremendo, pero bueno, ya estamos por fin. Aquí está el aeropuerto, que está todo tranquilito, todo bonito como siempre. ¿Qué opinas del olor? Que todo huele bien. Todo huele bien, todo está bien organizado, hay música de ambiente bonita. Aquí saben cómo dar una buena bienvenida, de verdad. Así que nada, ahora vamos a pasar por migraciones, vamos a ver si nos preguntan mucha cosa, porque bueno... Vamos a ver las maletas, espero que hayan llegado. Sí, esperemos que esté bien lo de las maletas, ahora vamos a ver, y luego pasar eso, migraciones, que bueno... Casi siempre te preguntan muchas cosas y se sabe que Estados Unidos es complicado con eso, pero bueno, a ver qué tal nuestra experiencia como primera vez viniendo aquí. Bueno, que no es mi primera vez, pero como italiana es mi primera vez. Ya una vez recogido el equipaje y pasado migración, fuimos directos a buscar la empresa de buses que ya teníamos contratada para que nos llevara a nuestro hotel en Disney. La opción más económica que encontramos fue Mears, la cual nos cobró por el trayecto del aeropuerto al hotel $16 a cada uno. Estábamos agotados y encima acabábamos de recibir una muy mala noticia, pero dejo que Flor os lo explique mejor. Como siempre, no todo puede salir perfecto. Llegamos y claramente mi maleta no estaba. Bueno, técnicamente mi maleta, porque encima habían puesto las etiquetas al revés, así que no ha llegado su maleta, pero tengo que reclamar yo. Un caos. Así que voy a tener que estar con estas ropas todo un día, ya que vengo un día de viaje, voy a tener que estar mañana en el parque, que vamos todo el día con la misma ropa, pero bueno. Vamos a tratar de pensar positivo y que va a llegar mañana. Esperemos que llegue mañana todo bien y que esté todo bien. Pero bueno, la bronca no se quita, ¿no? Y bueno, lo positivo de todo esto, que al final entre reclamos y cosas y todo, al final para hacer la fila para migraciones no nos preguntaron absolutamente nada. Así que súper bien, pasamos rápido. Literalmente éramos los últimos en entrevistar. Creo que todo el mundo ya se quería ir. No los últimos del vuelo, no. Los últimos del aeropuerto. Del aeropuerto, literal, sí. No querían ni vernos la cara ya. Así que yo creo que por eso también se querían ir todos a la mierda, entonces ya está, no nos preguntaron nada, solo cuántos días estamos y ya está, así que genial. Ni siquiera nos pidieron la visa, pero bueno, yo quiero creer que todo lo tienen en el sistema, porque hasta me preguntaron por una visa de estudiante que tuve en mi pasaporte argentino, así que una locura, saben todo, de esto no se puede escapar nunca. Y nada, ahora estamos esperando nuestro bus, supuestamente ya en un ratito viene, así que luego queda la odisea de llegar al hotel y buscar dónde comer, porque son literalmente las 9 de la noche. 9 de la noche aquí. Aquí. En España, que son 6 horas más, sí. Son como las 2, 3 de la mañana y nosotros llevamos despiertos desde las 6 de la mañana, o sea... Una locura. Odisea. Es un día muy largo, con mucho estrés y muchas cosas que pasaron, pero bueno, a ver si ya mañana empiezan las cosas a salir bien, ojalá. Pequeño spoiler, el tema de la maleta no salió del todo bien, aunque eso lo retomaremos más adelante en el canal. Finalmente nuestro autobús llegó y nos llevó por fin hasta nuestro destino final, el Drury Plaza Hotel, uno de los hoteles más nuevos que hay hasta la fecha en Disney. Y aquí estamos afuera del hotel en el que nos vamos a hospedar todos estos días, el Drury Plaza Hotel. Lo que tiene de bueno este hotel es que es súper nuevo, porque literalmente abrió hace creo que 1 mes y medio, 2 meses. Así que bueno, acá tenemos la entrada y de verdad que es un edificio súper gigante. No sé si ahora se puede apreciar mucho, pero sí, todo alto, todo gigante, como es todo aquí. No sé, ¿te sorprende un poco el tamaño del hotel? La verdad que sí, o sea, para ser nuevo, mierda, es súper grande. Vamos a ver por dentro, ¿no? A ver qué tiene. Vamos a ver. Una cosita que sí, lo que tiene de bueno es que está bien ubicado, entre comillas, en el sentido de que tiene el Disney Springs, o sea, el Downtown Disney, muy cerquita, que se puede ir a pie. Así que eso, un dato útil para que se sepa que también está bueno hospedarse en estos hoteles, que no necesariamente siempre tienen que ser los típicos de Disney. Y bueno, aquí tenemos la recepción. Perdonen que hable bajito, pero es que ya es medio tarde y no hay nadie. Entonces tampoco podemos estar muy a los gritos. Aquí tiene todo lo que es el bar. Tengo entendido que aquí se hace el desayuno también. Que otra cosa, este hotel viene con el desayuno incluido. Otro punto para que te ahorres un poco de dinero también en esta estadía, que se sabe que la comida es un poco cara. Esto está guay, ¿no? Sí, ¿qué tal la barrita?
caña aquí. Y también tiene aquí, que estábamos mirando, un marketplace. Que bueno, se ve que venden varias cositas. Vamos a ver. ¡Oh, mira! Los Rice Krispies. Estos me encantan. Y esto, mira, Pop-Tart Bites. Estas cosas, de verdad, esto es mi favorito. Es algo que me fascina. A ver qué más hay. Bueno, hay muchas cositas. De Disney ya. Directamente Vasitos. así de Mickey. Muchos vasitos. Bueno, no es tan grande igual, ¿eh? Porque he visto en otros hoteles que tienen muchísimas cosas. Este está completito, pero con lo justo, diría. Mira, está mac and cheese. Uf, qué ricura. Y a ver aquí. No veo Dr. Pepper. Eso es algo muy malo para mí. Hasta venden Hot Pockets. O sea, te puedes hacer una cena de verdad acá. Y si aquí por si te quieres hacer directamente la fiestita en la habitación, ¿no? Sí, también. Una tequila, paloma. Bloody Mary. Nunca vi un Bloody Mary en lata. Bueno, está bastante bien, ¿no? Yo creo que está bastante completo. Sí, está bastante bien. Tiene esta Pizza Hut. Sí. Bueno, bien, si necesitas hacer algunas compritas, está bueno que en el hotel tengas como este tipo kiosquito que te vende de todo. Hasta hay computadoras, ordenadores, como le quieran decir, con impresora y todo, si se quiere usar. Que esto a veces es muy útil, de verdad. Y ahora vamos a ver el otro lado, a ver qué tiene. Ah, mira, tiene una zona de arcade. Ah, bueno. Qué nivelón. A ver. Está abierto. Y obvio, está abierto. Bueno. Qué nivel de lugar, ¿no? ¿Qué te parece? Está bastante bien, ¿no? No sé quién lo usa igual, con todo lo que hay para hacer, pero bueno. Y bueno, Es algo extra cualquier que está niño guay. perdido aquí se lo pasa súper bien. Mira, tiene aquí el air hockey para pegarte unas buenas hostias aquí con la gente. Tiene motos. Tiene como un simulador aquí también. Tiene hasta un bowling, ojo, Tiene para aquí tirar unas canastitas. Y esto de Injustice. Esto está guapísimo, ojo, Tremendo. Bueno, ya estamos en el área de afuera. Técnicamente la piscina cierra a las 11, pero bueno, al final nos dejaron salir, ¿no? Para poder Sí, visitarla hemos al menos. preguntado y han dicho, Sí. bueno, va, venga, si no os Sí. vais a bañar ni nada, os dejamos salir. Sí, se creía que nos queríamos meter y bueno, técnicamente no se puede ahora, pues aparte que está un poquito fresquito, ¿no? Ahora es de noche, obviamente, no se ve gente, pero está linda toda esta parte, ¿eh? Tiene como muchas mesitas, debe haber buen ambiente cuando hace más calor. Vamos a ver todo esto de aquí. ¡Guau! Así con la luz roja, queda bonito, Está ¿eh? súper guay, Mira toda esta parte como chill out, ¿no? Y quiero creer que esto en verano como que sí que lo habilitarán después de las 11, ¿no? Porque es un desperdicio, si no, este lugar es increíble. Sí, pero no sé, aquí Increíble. siempre cierran las cosas bastante temprano. Más que nada porque no puede haber nadie controlando la piscina, pero bueno, a ver. Wow, es bonita, tiene un buen tamaño, ¿no? No, sí, está increíble. Y tiene todas sus reposeritas. No, si nos da tiempo, vamos a mostrar bien la piscina para ver si podemos al menos estar un poquito por aquí, pero bueno, solo si nos da tiempo, porque tenemos unos días llenos de cosas. Y mira, aquí, lo que aquí decíamos hay que el cosas hotel... no está acabado todavía. Hotel nuevo, obviamente. Esto Faltan se cosillas. supone que es... Ponía algo aquí, conference room o algo así. Aquí lo pone. Pero bueno, se ve que todavía no está acabado. Bastante grande la parte de afuera, no me lo imaginaba así. Ay, mira esa sillita, así como ahuevadas. Más sofás por aquí. Piscinita de niños, ¿o qué? Ah, no, vale, no es un parque, es como... Ah, sí, es como un parque, sí. Ah, mira. Parecía una piscina de niños, pero no, es un parquecito ahí que tienen. Un poco raro, o sea, no sé qué... O simula como una playita, ¿no? Sí, pero ¿qué niño jugaría aquí? Ya, no sé si los encierran acá enrejados para que no se vayan para ningún lado, pero bueno, con sus palmeras. Y ahí se ve la inmensidad de este hotel. Bueno, yo creo que aprobado, ¿no? No, Bastante muy bien. aprobado, o sea, creo que es un gran acierto tener todo esto así. Aparte con la luz roja le da un toque. Pero yo lo tendría abierto todas las noches. Ahora no, por la época que estamos, capaz, lo entiendo, no hay tanto volumen de gente, pero yo creo que tiene muchísimo potencial, ¿eh? Sí, que por más que estemos en invierno, sí que es verdad que hacen temperaturas altas, así que sí que se podría, al menos, no sé, ya veremos el ambiente de la tarde, qué tal está. Y ahora vamos a subir directamente a la habitación. También así ven los ascensores que son una pasada, son enormes. Vamos a ver.
Y lo que tiene es que vienen rápido, obviamente, que vienen a esta hora. Wow. Bueno, aquí más o menos se puede ver. ¿Se dimensiona? No sé si se dimensiona. No, pero son súper modernos, de verdad. No, son muy lindos, ¿eh? No sé quién dice muy lindo un ascensor, pero este es bonito. ¿Por qué no, Hola, está guay. Te recibe un espejo también. Esto no sé si lo vieron en otras partes del mundo, pero creo que es cosa muy americanizada, ¿no? La típica máquina de hielo que se ve en las películas, en los moteles y esas cosas. Y aquí tenemos el pasillo de nuestra habitación. Y vamos a ver la habitación, ¿qué tal? Bueno, la entrada tiene directamente esta parte donde puedes colgar tus cosas. Tabla de planchar, hasta una plancha ahí que no sé quién la usa, sinceramente. Caja fuerte. Tiene ahí como un banquito. ¿Qué es esto? Una nevera de cava, de vinos. Pero bueno, no tiene nada. Un microondas. Y tiene toda esta parte donde puedes hacerte café, que ya te viene todo incluido. Vasitos, bueno, sacarina, azúcar y todos los tipos de café, que eso está muy bueno. Esto es raro porque sí que está así como para lavarte las manos, pero sí que en el baño, que ahora lo voy a enseñar, también tiene. O sea, es como que tiene dos. Vamos a prender las luces. Vale, y este es el baño, tiene un súper espejo, súper iluminado, que lo podría hacer con el maquillaje, pero como se sabe, mi maleta todavía no llegó, así que no lo voy a poder usar todavía. Tenemos toallas, la duchita con mampara, y sí que te viene acondicionador, shampoo y todo esto, así que eso también está bueno porque viene incluido. Y por último ya lo que es habitación a habitación, cama súper gigante, ahí comparamos tamaños, así de pequeñito y una cama enorme. Y bueno, y aquí tiene que como un escritorio con su sillita y bueno, y esta parte sí. Bueno, la verdad que la habitación está súper bien, encima la cama de verdad es lo que más me gusta porque son de estas camas súper altas que se agradece, la verdad. Y bueno, hasta se siente el olor a nuevo del hotel, sinceramente, porque este hotel sí que es verdad que abrió hace, me parece que en noviembre, fines de noviembre más o menos. Esto lo estamos grabando ahora finales casi de enero, así que tiene que 2 mesecitos abierto o como mucho. Así que eso también es lo bueno, porque está todo completamente nuevo. Bueno, no sé si se escuchará muy bien porque hay muchísimo ruido de fondo, pero bueno, ya hicimos el check-in en el hotel, ya mostramos todo el hotel, ahora estamos en el Downtown Disney, Disney Springs como le llaman. Acá vemos el Rainforest Café, siempre, como siempre, súper imponente. Y no sé si se verá mucho de noche, pero bueno, al menos estamos aquí a ver qué tal, a ver a dónde vamos a comer, porque es súper tarde y queremos ver si encontramos algún restaurante que todavía nos sirva comida. Ahí hay como un dinosaurio. Ahí es el T-Rex. Pues ya está. T-Rex es mi restaurante favorito de Disney Springs, así que a ver si podemos entrar y Xavi lo conoce. Vamos, a ver. Llegamos a la tienda Lego, a ver. Se nota que estamos en Disney ya, ¿eh? Aquí está el icónico T-Rex, todo lo grande como es aquí. A ver si nos dejan entrar. Bueno, ya terminamos con la cena, ya estamos aquí afuera del restaurante. Que si queréis ver lo que hemos comido aquí y muchas otras cosas, os vamos a dedicar un vídeo entero a todo lo que vamos a comer en estos días que vamos a estar por Orlando, tanto en Disney como en Universal, así que estaros atentos al canal. Sí, y que no va a ser poco, así que vamos a mostrar literal todo lo que hemos comido. Así que nada, damos por finiquitado el día de hoy. Ya sabes, como siempre decimos, si te ha gustado el vídeo, dale a like, eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo y a que YouTube recomiende este vídeo. Y no te olvides suscribirte al canal, que es completamente gratis, como lo decimos siempre también. Además os servirá, ¿por qué? Porque vamos a subir un montón de vídeos de todo lo que vamos a hacer en este super viaje, que no solo queda aquí, va para largo y no solo queda en Orlando, así que estaros atentos al canal, suscribiros, seguidnos en nuestras redes sociales para saber también a tiempo real qué es lo que estamos haciendo. Las dejamos aquí y será hasta la próxima.